Artículo 231 de la asunción de los cargos. En caso de que en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el presidente de la República y el vicepresidente no hayan sido proclamados en la forma dispuesta por esta Constitución o fueran anuladas las elecciones, el presidente cesante entregará el mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso sus funciones judiciales. Artículo 232 de la toma de posesión de los cargos. El presidente de la República y el vicepresidente tomarán posesión de sus cargos ante el Congreso, prestando el juramento de la promesa de cumplir con fidelidad y patriotismo sus funciones constitucionales. Si el día señalado al Congreso no alcanzara el quórum para reunirse, la ceremonia se cumplirá ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 233 de la ausencia. El presidente de la República o quien lo sustituye en el cargo no podrá ausentarse del país sin dar aviso previo al Congreso de la Corte Suprema de Justicia. Si la ausencia tuviere que ser por más de 5 días, se requerirá la autorización de la Cámara de Senadores. Durante el receso de las cámaras, la autorización será otorgada por la Comisión Permanente. En ningún caso el presidente de la República y el vice podrán estar simultáneamente fuera del territorio nacional. Artículo 234. En caso de impedimento o ausencia del presidente de la República, lo reemplazará el vicepresidente, y a falta de este y en forma sucesiva el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República, y si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del presidente, y la ejercerá hasta la finalización del periodo constitucional. Si se produjera la vacancia definitiva de la vicepresidencia durante los 3 primeros años del periodo constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los 2 últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien deba desempeñar el cargo por el resto del periodo. Artículo 235 de las inhabilidades. Son inhábiles para ser candidato a presidente de la República o vicepresidente los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones públicas y los presidentes de consejos, directores, gerentes o administradores generales de los entes descentralizados, autárquicos, autónomos, binacionales o multinacionales y las empresas con participación estatal mayoritaria, los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público, al defensor del pueblo, el Contralor General de la República y el Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado, los ministros de cualquier religión o culto, los intendentes municipales y los gobernadores, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada de la Nación y los de la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales, los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación y el cónyuge o los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad de quien se encuentra en el ejercicio de la presidencia al realizarse la elección o la hayan desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquella. En los casos previstos en los incisos 1, 2, 3 y 6, los afectados deben haber renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos cuanto menos 6 meses antes del día de las elecciones, salvo los casos de vacancia definitiva de la presidencia. Artículo 236. De la inhabilidad por atentar contra la Constitución. Los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constitución y en consecuencia asuman el poder ejecutivo o mando militar propio de oficiales generales, quedan inhabilitados para ejercer el ejercicio de cualquier cargo público por 2 periodos constitucionales consecutivos, sin perjuicio de sus respectivas responsabilidades civiles y penales. Artículo 237 de las incompatibilidades.
El presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Artículo 238 de los deberes y de las atribuciones del presidente de la República. Son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República. 1. Representar al Estado y dirigir la administración general del país. 2. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes. 3. Participar en la formación de las leyes de conformidad con esta Constitución, promulgarlas y hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento. Vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las observaciones u objeciones que estime convenientes. Dictar decretos que para su validez requieren el refrendo del Ministerio del Ramo. Nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la República y a los funcionarios de la Administración Pública, cuya designación y permanencia en los cargos no están reglados de otro modo por esta Constitución y por la ley. El manejo de las relaciones exteriores de la República. En caso de agresión externa y previa autorización del Congreso, declarar el estado de defensa nacional o concertar la paz. Negociar y firmar tratados internacionales, recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y admitir a sus cónsules, designar embajadores con acuerdo del Senado. Dar cuenta al Congreso al inicio de cada periodo anual de sesiones de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de